7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por mantenerse, como siempre, en nuestra sintonía. Hoy nuestro espacio Opiniones es para conocer las opiniones del pastor Mauricio Navas, pastor de la Iglesia Evangélica El Camino. Parte de las iglesias que hacen una propuesta pública, entregaron la semana pasada una propuesta para contrarrestar la violencia en el país. Esta propuesta, por supuesto, contiene un alto contenido espiritual y hay que evaluar también esa posibilidad como parte de la solución que está exigiendo la población. Así que damos la bienvenida a nuestro invitado, doctor. Gracias por muy amable tenerlo en este programa. Gracias, buenos días, un saludo para toda la teleaudiencia. Cuando hablamos de los problemas de una nación, de un país como El Salvador y lo que estamos viendo en la calle, hemos echado mano de todo. Ustedes proponen, mire, falta la parte espiritual, falta el reflexionar la presencia de Dios en los problemas de nuestro país. Definitivamente nosotros los cristianos evangélicos fundamentamos nuestros criterios, nuestras opiniones y acciones en base a las experiencias que nos narran las Sagradas Escrituras. Y al igual que el pueblo de Israel son tantas dificultades, momentos difíciles, igualmente nuestro país está pasando por un momento crítico y creemos que podemos tomar lecciones de la Sagrada Escritura y sobre todo tomar las enseñanzas de Jesús acerca, por ejemplo, del tema de la violencia. Jesucristo dice que es del corazón de donde salen los homicidios. Clarísimamente Jesucristo expone ese concepto. Por lo tanto, creemos entonces que hay que darle un tratamiento espiritual que es precisamente lo que está haciendo falta en todo este proceso. Porque esfuerzos los hemos hecho aquí en nuestro país. ¿Quién no ha hecho algún tipo de esfuerzo? En este momento tenemos al ejército en las calles, tenemos a la Policía Nacional haciendo su mejor trabajo. Pero vemos que en lugar de solucionar el problema, el mismo va en incremento. Por lo tanto, tenemos que prestar un poquito de atención a lo que es el problema espiritual. Ese es un punto de vista evangélico. En la experiencia que ustedes tienen, por supuesto, el contacto con la gente diariamente, ¿cómo pueden resumir lo que está pasando? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué estamos teniendo lo que está sucediendo en El Salvador? Mire, el problema de la violencia, como todos sabemos, es multicausal. Hay diferentes causas. Por ejemplo, una de las mismas podría ser la falta de práctica de valores. Yo acostumbro a decir esto para aclararlo, que algunas veces nos expresamos en forma incorrecta. Por ejemplo, decimos, se han perdido los valores. Los valores no se han perdido, los valores están presentes aquí, están presentes en los 4 puntos cardinales de la Tierra. Lo que está sucediendo es que desconocemos los valores. ¿Cuáles son los valores? No hemos aprendido mucho acerca de los valores. ¿Por qué? Posiblemente la generación pasada tuvimos mucho descuido en enseñarle a las nuevas generaciones la práctica de valores positivos. Entonces, lo que yo pienso es que los valores siempre están, pero tenemos que enseñarlos y tenemos que practicarlos. Nuestro país está sumergido, por ejemplo, en un anticuerpo de falta de respeto. Respeto por todas partes. Respeto de los hijos por los padres y respeto aún por las mismas autoridades. Y esto les hemos dicho como un ejemplo en diferentes etapas y en diferentes niveles de la sociedad. Hemos viendo cómo el ejemplo que se da es un ejemplo de respeto. Pero sí que sucede porque El Salvador es un país cristiano, digamos, cuando uno suma las estadísticas de católicos, evangélicos, bueno, aquí todo el mundo dice ser cristiano, pero ¿por qué entonces no funciona? ¿O por qué tenemos esa contradicción que nos decimos cristianos, pero estamos día con día haciendo lo que no es cristiano? Yo creo que el problema que vivimos, esta crisis, que por cierto los cristianos evangélicos, igualmente creo que el mundo católico lo está haciendo, es como que hemos tenido que llegar a este nivel para darnos cuenta de que hay cobijantes valores que no están siendo practicados. Yo creo que el nominalismo tiene que ser echado a un lado. Por ejemplo, tenemos que volver más real a Dios en nuestras vidas. Muchas veces lo consideramos como algo utópico, lo consideramos muchas veces como un recurso de última hora a Dios, cuando realmente Dios no es eso. Dios es alguien sumamente interesado en intervenir en las cosas del hombre. Por otro lado, yo creo que no hemos tenido una práctica verdadera del cristianismo. Si nosotros hacemos un análisis cada quien de su propia vida, es posible que nos vamos a encontrar con que hemos estado practicando religión, pero muy poco el legítimo cristianismo. Es decir, el sistema de vida cristiano. Por ejemplo, hace ya unos 60, 65 años atrás, un hombre muy conocido en el mundo, es Mahatma Gandhi, que es quien precisamente lleva adelante la independencia de la India sin violencia, fundamentado en el Sermón del Monte. Él creía en la doctrina de Jesucristo. Pero este hombre jamás se convirtió al cristianismo y dijo estas palabras: qué gran Dios tienen los cristianos, lástima, dijo, los que lo siguen. ¿Por qué? Porque él vio muchos malos ejemplos. Él vio familias desintegradas, familias violentas, familias que no daban un testimonio
claro, un testimonio genuino de lo que es el verdadero cristianismo. Entonces sabemos muchos que somos cristianos de nombre, pero no estamos, creo yo, practicando la verdadera vida cristiana. ¿Cómo compatibilizar la vida del cristiano y la política en este país, donde se hace énfasis por poner a Dios a un lado? Si se hacen propuestas de, mire, leamos la Biblia en las escuelas, no, porque la educación es laica. Mire, relacionemos a los gobernantes con el cristianismo, no, porque la religión no se mezcla con la política, y empiezan a confundirse los intereses, los valores en esto, y al final terminamos más frustrados, creo que más frustrados que beneficiados. Yo creo que, como dije antes, tenemos que hacer a Dios un poco más real. Ahora, hay corrientes modernistas que, por ejemplo, aquí y en otros lados del mundo, han tratado de excluir a Dios, incluso rasgan vestidos cuando Dios es mencionado en cosas como, por ejemplo, el tema de la violencia. Su servidor fue llamado, justamente con un obispo católico, representó a la Iglesia Católica, fuimos llamados a conformar la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Inmediatamente se levantó la crítica, que tienen que estar haciendo teólogos en una comisión nacional relacionada con el tema de la violencia. Cual si el hombre no nos importara a nosotros, cual si el ser humano no tuviera nada que ver con nosotros. Para mí que son errores que se han cometido. Yo creo que Dios no puede ser excluido del funcionamiento de una ciudadanía, de un país, y por eso es que estamos como estamos. Claramente la Sagrada Escritura dice, no os engañéis, dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y nos hemos apartado de Dios, nos hemos apartado de los principios cristianos. Muchas veces lo que hacemos prevalecer aún irresponsablemente como padres es la ley del más fuerte. Mira, hijo, ¿verdad? A como se pueda. Pues mira, pero cómo conseguir, ¿verdad? Y de esa manera vamos sembrando una semilla que va a redundar, con el correr de los años, va a redundar en algo negativo. Por ejemplo, el problema de las pandillas, eso no es algo que comienza hace poco. Esto ya es el resultado de muchas actividades totalmente negativas que hemos estado haciendo. De lo que no atendimos antes. Exacto, de lo que no hicimos antes. Quizás fuimos irresponsables como padres. ¿Cuántos muchachos o niños en este país no saben ni siquiera quién es su papá? Entonces están buscando su sentido de pertenecer a algo en grupos que están fuera de la ley, cuando su sentido de pertenencia tuvo que haber estado apegado totalmente a su seno familiar. Por otro lado, la migración que estamos teniendo en nuestro país en búsqueda de mejores horizontes, y no podemos negar que eso puede ser un buen propósito. Sin embargo, nos está deteriorando la familia, la figura paterna hace falta al seno de la familia, y todo esto nos trae complicaciones. No le damos mucho crédito a lo que se puede hacer desde la parte espiritual, al menos en lo que las autoridades, las planificaciones y los grandes pensamientos para resolver estos problemas ponen. Pero yo sé que en las experiencias de las iglesias existe mucha recuperación de personas que han sido malas y que pueden convertirse a algo bueno. Hace algunos días atrás estuve en una reunión que convocó el señor presidente de la República. Estuvimos presentes líderes evangélicos, líderes católicos, estuvo el señor arzobispo, otros sacerdotes, estuvieron organizaciones sociales. Y precisamente yo le decía al señor presidente en una pequeña intervención que tuve, le decía, mire señor presidente, la experiencia, la historia nos dice que el corazón del hombre solamente puede cambiar por medio de una experiencia espiritual. Y yo le puse a él el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de ser apóstol Pablo era Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre violento. Saulo de Tarso en este tiempo hubiese sido juzgado por crímenes contra la humanidad, porque persiguió a la iglesia, hizo pedazos a un montón de gente, ¿no? Y fue el autor intelectual de muchísimas muertes. Es un asesino. Fue un asesino. Pero ¿qué cambió a ese asesino? ¿Qué cambió al violento Saulo de Tarso? ¿Acaso no fue su experiencia camino a Damasco cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue esa experiencia espiritual la que cambió a un hombre violento, a un hombre con instintos homicidas, a un hombre con un corazón de piedra, lo convirtió en un apóstol, predicador del Evangelio, un hombre cambiado totalmente. Recientemente tenemos la historia de Nicky Cruz. Nicky Cruz era jefe de las pandillas Mau Mau en la ciudad de Nueva York. Donde estaban las pandillas Mau Mau no entraba la policía neoyorquina.